y yo le pedí que nos acompañara para que también aportara algo de su testimonio. Y ella tiene que reunirse con otro grupo más tarde aquí de servicio, pero me gustaría que ella comenzara contándonos su experiencia de lo que es ser una joven que trabaja en la ciudad de Nueva York. Como saben, la ciudad de Nueva York es una ciudad que nunca duerme. Aquí vive uno ocupado todo el tiempo, pero y a pesar de que hay que trabajar y hay que ir a la universidad y hay que atender a la familia, sacan el tiempo para vivir la vida de la iglesia, para honrar al Señor, para vivir bajo el trono, y gracias a ellos es posible la edificación de la iglesia. Así que me gustaría que ella empezara y contara un poquito de su testimonio. Ella se llama Giovanna Rivera, el hermano que está teniendo el cuidado de abrir los micrófonos, tal vez puede asegurarse que ella tenga su micrófono abierto. Gio, ¿puedes ahora compartir? Amén. Y ahí, ¿Aló? ¿Aló? amén. Sí, te escuchamos, Gio. Oh, está cerrado su micrófono. No hay- Giovanna Rivera se llama. Sí, yo. No, ¿Me escuchan? ahí te escucho. Ahora sí. Amén. 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 Me llamo Giovanna Rivera, soy aquí de la iglesia en Nueva York. Un gusto de estar con todos ustedes. Disculpen si mi español es un poco débil, pero el hermano Osmar me ha pedido que les comparta un poco de mi testimonio, de lo que ha sido eh, permanecer en la vida de la iglesia y ser joven y trabajar al mismo tiempo. Para mí, uno de los factores más importantes en mi experiencia es el tema del servicio. Yo cuando estaba en el colegio hasta la universidad, siempre servía los domingos, pero no era algo constante, algo que terminaba y acababa en los domingos. No era un fluir que tenía. Ya cuando ya terminé la universidad y empecé a trabajar, era como cerca de 1 año y medio, casi 2. eh, Decidí ir a la escuela de la verdad con mi hermana menor, a acompañarla porque era su primera vez y no quería dejarle sola. Me acuerdo que ya estaba como 4 o 5 días ya en esa conferencia y como ya era de cierta edad tenía que yo servir con los jóvenes. Y me acuerdo que un día el Señor me abrió los ojos con el tema este del servicio hacia los jóvenes y me dio una carga nueva, una carga renovada acerca de este servicio. Me acuerdo que salí de esa reunión y me aparté de todo el mundo que estaba ahí y comencé a hablarle al Señor. Me consagré al Señor, le dije, Señor, te doy todo mi ser para que vos en mí sirvas con los jóvenes. Me uses a mí para servir con los jóvenes. Amén. Y cuando ya regresamos para atrás a la localidad de Nueva York, ahí me metí de completo a todas las reuniones. Me fui a la reunión de los servidores, a las reuniones de los jóvenes los sábados. A veces ellos tenían actividades los fines de semana, entre semana también, que se iban al parque, iban a un sitio, a otro sitio, y eso ocupaba mucho de mi tiempo. Casi no tenía tiempo para mí, solo eran los jóvenes, trabajar, reuniones y nada más. Y es por eso que estaba constantemente siempre en la vida de la iglesia, sirviendo, fue que me hizo ver otro tipo de pantalla que era la vida de la iglesia. Y servir con los jóvenes a veces no es fácil. Uno tiene que ir constantemente al Señor, ser uno con el Señor, vayamos a Él como la fuente para que Él nos dé el suplir para nosotros fluir Cristo a los jóvenes. Y eso que yo iba constantemente al Señor hizo que yo tenga muchas experiencias con Él, bastante. Esas experiencias hizo que también mi relación con el Señor se haga más fuerte, se haga más real,
se haga más nuevo. Día a día, cada reunión, cada conferencia que sirvía, era ir al Señor y experimentar a Él y que mi relación con Él se haga algo más profundo, algo más real. Y uno cuando ya toca esas cosas que son nuevas, que son ricas, que son puras, uno ya no quiere volver a lo que era antes, a lo que es viejo, a lo que uno puede disfrutar en el mundo. Aquí en Nueva York podemos disfrutar tantas cosas que hay, pero cuando uno está con la mente centrada en eso, uno ya no quiere probar las otras cosas. Y eso para mí fue algo que me salvó, porque siendo otra persona que no haya estado en la vida de la iglesia sirviendo, hubiese estado en otras cosas y no hubiese permanecido en la vida de la iglesia. Creo que eso me salvó y tener esas experiencias ricas y nuevas con el Señor. Amén. Bueno, eso es un poco de mi testimonio y hasta ahorita eso me ha salvado y me sigue y permaneciendo en la vida de la iglesia. Ahorita estamos en medio de esta pandemia que no podemos ver a los jóvenes. A veces nosotros cada sábado llevábamos a los jóvenes a tomar como aquí se dice, bubble tea, con ellos, a sacarles a pasear, a sacarles a la playa. Ahorita con esto no podemos, pero tenemos, yo con otra hermana orando, siempre atentos de ellos. Cada lunes y viernes tenemos una reunión por medio de Zoom. Y eso también hasta ahorita ocupa mucho de mi tiempo. Y eso hasta ahorita me sigue creciendo en el Señor, experimentando más a Él en medio de lo que estamos pasando ahorita. Y hasta ahorita eso me llena y me sigue aquí. Ahorita feliz de servir con los jóvenes. Creo que eso por medio del servicio fue que yo pude ganar más experiencias con el Señor. Y esas experiencias hizo que mi relación con el Señor se haga algo más profundo y algo más grande. Entonces, amén. 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 Thank you, Gio. Gracias. Gracias, hermana Giovanna. Gracias. Amén. Pues, queridos santos, la vez pasada compartimos respecto a tener compañeros de oración. Vimos el ejemplo de Daniel y ciertamente es una gran necesidad. Compartimos en esa ocasión, no hay héroes en la vida de la iglesia. Aquí nadie puede permanecer solo. Necesitamos compañeros de oración. Pero por otra parte, necesitamos experiencias personales con el Señor. Entonces, voy a compartirles como una charla más que como un mensaje, claro, basado en el ministerio de la era que tanto nos ha ayudado, pero más que puntos de la verdad en un mensaje, en un bosquejo, quiero compartir desde mi propia experiencia y desde la experiencia de muchos santos, de cómo permanecer en la vida de la iglesia como un joven que trabaja y cómo vivir una vida vencedora. Sabemos que el recobro del Señor tiene como meta producir los vencedores. Esa es la meta del recobro del Señor. Así que estamos aquí para llevar esa clase de vida y necesitamos compañeros de oración, pero también necesitamos nuestras propias experiencias subjetivas de Cristo. Sin ello no se puede avanzar. Cuando no tenemos experiencias genuinas, reales, incluso no solo personales, sino íntimas con el Señor, que tocan lo más profundo de nuestro ser, y en esos casos también nosotros tocamos lo más profundo de Dios. Sin esas experiencias, la vida de la iglesia se vuelve un poco sin sabor, sin motivación. Pero cuando estamos experimentando al Señor, no podemos esperar para la siguiente reunión. Queremos ver a los santos. Siempre hay algo en nuestro ser que bulle hacia afuera para testificar de nuestra experiencia de Cristo. Experiencias como la que tuvo la hermana Giovanna, de una carga genuina por los jóvenes que le dio el Señor, vino a través de ella venir delante del Señor y tener una experiencia personal, genuina de Cristo en ese sentido. Entonces, estas son experiencias que no deben ser
cuando fuimos a la conferencia 5 años atrás, cuando escuché esto, sino que son experiencias que debemos tener día tras día. Son estas las experiencias que nos llevan a conocer al mismo Dios. Así que, por un lado, necesitamos compañeros de oración en un aspecto corporativo, pero por otro lado, necesitamos experiencias de Cristo personales en cierta medida individual. Digo cierta medida porque todo en la palabra y en el propósito de Dios tiene un énfasis corporativo, pero en cuanto a tener una vida vencedora, escoger la vida del Señor, vivir por esa vida, negar la vida del alma, eso es un asunto que solamente yo puedo decidir por mí y nadie más puede hacerlo. Entonces, de hecho, el llamado a vencer que vemos en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, es un llamado individual. Si leemos allí 7 veces, a cada una de las 7 iglesias, el Señor hace un llamado diciendo al que venza, al que venza, al que venza, 7 veces. No dice a los que vencen, dice al que venza. Esto es porque, bueno, como dije, solamente tú puedes tener esa experiencia de Cristo. Solamente tú puedes experimentar algo muy personal con el Señor y tener esa experiencia subjetiva, íntima con el Señor, que te lleva a vencer. Así que vamos a estar hablando de tener esta vida vencedora, porque hemos estado hablando en el recorrido del Señor ya por décadas acerca de que el Señor necesita un instrumento dispensacional para terminar esta era. Cada vez que el Señor ha cambiado una era, ha cambiado la dispensación, Él ha tenido que usar en el principio de encarnación a un hombre o algunos hombres como instrumentos dispensacionales para cambiar la era. En este tiempo, el instrumento dispensacional son los vencedores de la iglesia que cerrarán esta era al producir la venida del Señor. Así que el Señor necesita a estos vencedores. No es pensar muy alto, decir que yo voy a vencer. Es realmente el propósito por el cual estamos aquí. El Señor te llamó y sin importar tu condición y aún los fracasos que hayas tenido, el llamado del Señor es irrevocable y su llamado es a vencer. Por eso te ha traído a su recobro y por eso estás escuchando esta palabra esta noche. Así que necesitamos compañeros de oración con quienes nosotros aprendamos a conocer nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu en oración. Eso hablamos la reunión anterior, pero también necesitamos en un aspecto personal experiencias con Cristo. Hay una gran necesidad de que tengamos experiencias subjetivas con Cristo para que vivamos esa vida vencedora. Ahora, esta vida vencedora es una vida que nosotros ya hemos recibido. Hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Esta es la vida que vence. Esta es una vida que todo lo vence. Es una vida que todo lo soporta. Es una vida que no puede ser detenida. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 4, nos dice que Cristo es nuestra vida y que esta vida está escondida con Cristo en Dios. Esto quiere decir que donde está Cristo, estamos nosotros. Cristo está por encima de toda dificultad. Nosotros también estamos por encima de toda dificultad. Cristo es inconmovible. Nosotros también somos inconmovibles. Aleluya. La vida que Dios ha ordenado para los creyentes es una vida llena de júbilo, una vida llena de gozo, una vida santa, una vida que se somete a la voluntad de Dios y una vida victoriosa delante del Señor. Ahora, ¿es así como vivimos nosotros nuestra vida humana? Pues, si somos honestos, tendríamos que decir que a veces sí, pero a veces no. Pero Dios no mantiene en su deseo
de que seamos vencedores por la mañana y seamos derrotados en la tarde. No, Dios desea que seamos vencedores, que vivamos por esta vida vencedora que ya hemos recibido. ¿Cómo hacer esto? La clave está en tener experiencias de Cristo. Aleluya. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando en estos minutos. Y esta experiencia de Cristo, la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo, debe no enfocarse en el vencer. O sea, vamos a estar hablando de vencer, porque ese es el objetivo, producir los vencedores. Sin embargo, cuando nos enfocamos en vencer esta tentación, en vencer en esta debilidad, en vencer en este otro asunto y en este otro asunto, cuando nos enfocamos en vencer, perdemos el enfoque del Señor y por ende vamos a experimentar fracasos. Y eso explica por qué tal vez hemos experimentado bastantes fracasos en nuestra vida cristiana, y es porque no nos hemos enfocado en Cristo. Cuando nos enfocamos en vencer, fallamos, porque no podemos hacerlo en nosotros mismos, pero nuestro enfoque debe estar en el Salvador, en el Cristo Salvador, y en experimentarlo. Sin embargo, tenemos algunos conceptos en cuanto a qué es experimentar a Cristo y quisiera hablar de eso un poco. Esa ha sido mi experiencia. Por ejemplo, el concepto de pensar de que, oh, claro, necesito entonces estar en las actividades de la iglesia y necesito tener las prácticas de la vida de la iglesia. Bueno, las actividades ayudan y las prácticas ayudan, pero es posible que estemos envueltos en asuntos del Señor sin que experimentemos personalmente y profundamente al Señor. Por ejemplo, actividades como los entrenamientos, las conferencias, los servicios. Esto puede ayudarnos, pero no necesariamente el hecho de que estemos envueltos en estas actividades quiere decir que estamos experimentando a Cristo. Prácticas como leer la Biblia, tener el avivamiento matutino, participar de esta práctica de vida. Bueno, están en la Biblia y nos animamos a todos los santos a que participemos, pero podemos leer la Biblia sin tocar al Señor, sin tener la experiencia de Cristo, la experiencia subjetiva. Así que el primer concepto que quisiera derribar es pensar, oh, yo estoy en esto, estoy en aquello, yo estoy bien. Necesitamos experiencias personales que marcan una diferencia. Cada vez que tenemos este tipo de experiencias no quedamos iguales. Hay un efecto en nuestro ser interior como consecuencia de haber tenido tal experiencia. Y estas experiencias deben ser diarias. Entonces, ¿cuál es la manera de llevar a cabo estas experiencias? ¿Cómo llevamos a cabo estas experiencias? Bueno, primero que todo, quisiera aclarar cuál es la diferencia entre estar envuelto en las cosas del Señor y realmente tocar al Señor, porque a veces es difícil ver esta diferencia. A mí me tomó algún tiempo verlo, pero la Biblia nos ayuda a ver esta diferencia. En Lucas capítulo 8 hay una historia muy interesante de un principal de una sinagoga que se llamaba Jairo, y su hija de 12 años estaba muy enferma. Él viene al Señor a pedirle que vaya y sane a su hija. Y el Señor está yendo camino a ir a sanar a esta hija de Jairo de 12 años. Y dice que mientras iba, las multitudes le oprimían. Estamos familiarizados con este pasaje, creo. La multitud estaba encima apretando al Señor en medio de la aglomeración de la gente. Pero hubo alguien, una mujer, que tenía un flujo de sangre también por 12 años, y ella vino por la parte de atrás del Señor de una manera muy humilde, no se atrevió a acercarse de frente, y ella venía pensando, si solamente toco los flecos de su manto, seré sana. Y se acerca en medio de la multitud y toca los flecos del manto del Señor y es sanada. Aleluya. Pero el Señor inmediatamente reacciona y dice, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pregunta a los discípulos. Y los discípulos le contestan, bueno, Señor,
toda esta multitud está apretándote, está empujando. Y él dice, no, hay alguien que me tocó porque poder ha salido de mí. Y la mujer, al verse que había sido descubierta, viene delante del Señor y dice, Señor, he sido yo. Y el Señor lo que le contesta es algo maravilloso. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. Qué dulce historia. Bueno, lo que queremos ver aquí es que aquí se presentan dos esferas. La esfera de los que oprimían y apretaban al Señor y la esfera de aquella que viene y toca al Señor. Hay una diferencia. Exteriormente parece de esta mujer es muy especial. Es un verdadero tocar del Señor. Y esto se basó en su condición y en ver ella su condición. La clave está en el hecho de que ella tenía este flujo de sangre por 12 años y que la hija de Jairo, la que se iba a sanar, tenía también 12 años. Aquí está la clave. Y es de que esto significa que es una vida de enfermedad, una vida enferma. De hecho, todos nosotros nacemos con una enfermedad incurable. La enfermedad de la rebelión que heredamos de la infusión que hubo de Satanás en Adán desde la caída. Entonces todos nacemos con esta vida enferma, incapaz de seguir al Señor, incapaz de ver las cosas santas, incapaz de vivir esta clase de vida que vence. Necesitamos ser sanos como esta mujer, pero todo comienza con ver nuestra condición y venir en tal desesperación delante del Señor como nuestra única salida, como nuestra única esperanza, que es tocar al Salvador, sabiendo que si tocamos al Salvador recibiremos sanidad. Todos los otros que estaban en la esfera de oprimir al Señor no recibieron ningún beneficio, solamente aquella que tocó al Señor. Necesitamos ser aquellos que tocan al Señor. Y esto comienza con que el Señor nos permita ver. Así que finalmente esto no depende de un método, no depende de un consejo. Esto depende enteramente de la misericordia y la gracia del Señor. Pero podemos ejercitar el principio que vemos en Marcos 7:7. Allí vemos un principio maravilloso y es de que el Señor dice que el que pide, se le da, que el que busca, encuentra, y que el que llama, se le abrirá. Así que podemos pedirle al Señor estas experiencias, podemos buscar tener esta clase de experiencias, podemos llamar, clamar al Señor por estas experiencias, porque Él dice que el que pide, se le da, que al que busca, hallará, y que el que llama, se le abrirá. Jacobo también dice que nada tenéis porque nada pedís. Queremos ser aquellos que piden, Señor, danos estas experiencias objetivas de Cristo. Y también Jacobo dice que y cuando pedís, pedís mal, pero nosotros queremos pedir conforme a la voluntad del Señor, conforme a la luz de su palabra. Y eso es lo que quiero mostrarles, de que en la palabra se nos muestran la manera en que podemos tener estas experiencias para recibir la gracia toda suficiente. Dios nos ha provisto una provisión cuádruple, 4 cosas que pueden anotar que nos ayudan a tener este tipo de experiencias. Esta es la provisión del Señor. Y esas 4 cosas son la sangre, la palabra, el Espíritu y la iglesia. Lo tenemos todo para vencer. Se nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos la sangre, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y tenemos la iglesia. Aleluya. Entonces podemos pedir que tengamos este tipo de experiencias con el Señor. Esta clase de experiencia está en esta esfera de tocar al Señor. Y la Biblia nos da más ejemplos. Quisiera explorar otros 2 ejemplos con Pedro, porque es muy fácil que nosotros nos relacionemos con Pedro, porque Pedro cometió muchos errores, fracasó tantas veces, posiblemente tal como nosotros. Y Pedro
Él tuvo una experiencia que se narra en Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, allí es donde el Señor instaura la cena del Señor. Y Él les está hablando de que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Pero es interesante que los discípulos después de eso lo que están interesados en discutir es quién es el mayor en medio de nosotros. Oh, Señor Jesús. Podemos ver cuánta necesidad tenemos y a que a veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestra propia necesidad. Y en ese mismo contexto, Pedro le dice al Señor que dice, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor después de eso le contesta a Pedro, antes de que cante el gallo, hoy mismo tú me habrás negado 3 veces. Y después de que esto sucede, vienen, apresan al Señor y sucede que Pedro niega al Señor la primera vez. Dice que pasa más o menos 1 hora después y alguien dice, oh, este también estaba con el Señor y niega la segunda vez. Y en la tercera vez que dicen, oh, este también es de ellos y lo niega la tercera vez, ahí pasa algo muy interesante. Una experiencia de Cristo. Dice en el versículo 61 de Lucas 22 que tan pronto él negó al Señor, la tercera vez cantó el gallo. Y al mismo tiempo que cantó el gallo, el Señor que estaba allí apresado, volteó a mirar y miró a Pedro. Y el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como él le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Aquí viene el versículo más importante en este contexto, versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es una experiencia amarga, de llanto amargo. Pero con todo esto es una experiencia que le ayudó a Pedro a salir de sí mismo y a entrar realmente en Cristo y a tocar a Dios, a tocar las profundidades de Dios, a realmente llegar a conocer el corazón del Señor al ser el mismo quebrantado. Santos, necesitamos estas experiencias, que el Señor nos revele, que cuando podamos nosotros contemplar el rostro del Señor, su mirar alumbre nuestro ser y nos muestre dónde estamos, nos muestre quiénes somos, que podamos venir desesperadamente delante del Señor para recibir su alumbrar y recibir su suplir, aun si esto significa lágrimas de arrepentimiento. Esta es una experiencia amarga, pero también hay experiencias de júbilo. Tenemos los 2 tipos de cosas mientras experimentamos al Señor. Y esta experiencia de júbilo que les voy a contar es también de Pedro. En Juan 20, como ustedes saben, en Juan 20 el Señor ya resucitó después de todo esto, que él fue apresado, es luego juzgado, crucificado. Y Pedro se volvió a pescar con algunos de los discípulos. Y es en Juan 20, después de que el Señor resucita, que él regresa a buscar a Pedro para restaurar a Pedro. Y allí están pescando los discípulos y el Señor les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen, no, no hemos pescado nada. Y les dice que tiren la red del otro lado, del lado derecho del barco. Ellos lo hacen y al obtener los peces, uno de ellos dice, es el Señor, porque no lo habían reconocido. Y Pedro, inmediatamente, él estaba prácticamente desnudo, sin pensarlo 2 veces, dice que se ciñó las vestiduras y se echó al mar y comenzó a nadar a la orilla para llegar a donde estaba el Señor y encontrarse con su Señor. Aleluya. Me aprecio mucho este cuadro. Él no le importó a los otros pescadores, él no le importó que estuviera semidesnudo, él se echó al agua a ir delante de su Salvador, delante de su Señor. Qué maravilloso. Dice después que el Señor les da pescado de comer y es cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pero la Biblia no nos dice cómo fue ese encuentro. Y yo me pregunto, ¿cómo fue ese encuentro cuando llegó después de nadar
Pedro al otro lado y ya estuvo delante del Señor después de haberlo negado esas 3 veces y ahora está delante del Señor. ¿Qué hizo? ¿Llegó ahí, simplemente se quedó paradito? Yo no creo. Yo creo que llegó al otro lado y se tiró a los pies del Señor, a abrazar los pies de su Señor, lleno de apreciación y de amor por aquel que después de su resurrección regresa a buscarle cuando aún él lo había negado. Creo que es una experiencia muy dulce. Este tipo de experiencias tenemos también cuando nosotros le fallamos al Señor, de cierto modo negamos al Señor, pero cuando volvemos a Él, Él está ahí listo para restaurarnos, para perdonarnos y para darnos. Estas experiencias marcaron a Pedro e hicieron el Pedro que luego escribe la primera y la segunda carta de Pedro. Esto es las experiencias que nosotros necesitamos también, experiencias genuinas, personales, experiencias subjetivas de Cristo. Bueno, ahora volvemos otra vez al asunto de que tenemos esta provisión cuádruple de la sangre, la palabra, el espíritu y la iglesia para tener estas experiencias y poder recibir de su maravillosa gracia. De esto hay mucho en el ministerio, pero como dije, no estoy dando un mensaje, estoy más bien relatando algunas experiencias que vemos en la Biblia, pero que han sido nuestras experiencias, indiscutablemente también mis experiencias, y por eso yo las atesoro mucho. Y este asunto de la sangre, por ejemplo, es maravilloso. Primera de Juan 1:7 nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto aprecio esta palabra? Todo, de todo pecado. El único pecado que no es perdonado es el pecado que no confesamos delante del Señor. Por eso 2 versículos más adelante dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Qué precioso es el Señor. Para alguien que falla y viene al Señor, poder echar mano de la sangre y experimentar la restauración de su comunión con su Señor, oh, la sangre viene a ser algo precioso. Y para alguien como Pedro, que falló y otra vez fallaba y otra vez fallaba, indudablemente él tuvo la experiencia de tomar esta sangre muchas veces y experimentar la limpieza de la sangre y la restauración de la comunión por causa de la sangre del Señor. Y él escribe algo muy interesante. En Primera de Pedro 1:19, él dice que somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Es el único escritor de la Biblia que se refiere a la sangre como algo tan precioso. ¿Por qué él usa este adjetivo? Él no era un escritor muy entrenado, él era un pescador, pero él está hablando desde su experiencia. Desde su experiencia, esta sangre que limpia de todo pecado llegó a ser preciosísima para él, ya que cada vez que vino a ella, experimentó su eficacia, experimentó que esta sangre realmente limpia de todo pecado y lo restauraba a la comunión con su Señor. Oh, hermanos, esta es una ventana para nosotros, tener estas experiencias con Cristo. Y, hermanos, mientras oramos por estas experiencias y entramos en estas experiencias, debemos buscar ganar al Señor en ellas. Aunque a veces son negativas, el Señor usa lo negativo para bien. Yo quisiera compartirle algo precioso que yo tengo en mi corazón. El himno 467. Himno 467. Y de hecho los himnos en esa sección, la mayoría de esos himnos, todos estos están en una sección que se llama la sección del Evangelio. Y muchas veces escogemos estos himnos para una reunión del Evangelio, para los nuevos, para predicar el Evangelio, pero el Evangelio también es para nosotros. Esto, aunque es algo básico, es algo que nosotros necesitaremos toda la vida. Nunca nos graduaremos de venir a experimentar al Señor y de echar mano de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Aquí hay varios himnos que hablan de la sangre.
en particular el 467, en la estrofa 2 dice, qué preciosa es la sangre. Hermanos, cuando nosotros en nuestra intimidad con el Señor, tal vez después de haber fallado y después de haber confesado y tomar la sangre del Señor para ser limpios, no levantarnos y irnos tan rápido, quedarnos tal vez en uno de estos himnos y cantarle al Señor, buscando tocar las profundidades de Dios, buscando tener esta experiencia que marque nuestra vida. Dice, qué preciosa es la sangre, te puede sanar. Hablando de sanidad, como la mujer que tenía el flujo de sangre. Todos nacemos con una enfermedad incurable, pero solamente el Señor tiene esta sanidad. Dice, si fluye sobre tu alma, te limpiará. Todo el himno es maravilloso, pero es que esto toca un punto principal, de que alguien que no haya llegado a esta experiencia es superficial, no puede llegar a tocar al Señor profundamente. Incluso David tuvo esta experiencia y la narra en el capítulo 51 de los Salmos. En Salmo 51, David dice allá que él está arrepentido de haberle fallado al Señor y dice que mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Les recomiendo que lean ese salmo completo, es maravilloso. Nosotros debemos entrar en la profundidad de esa experiencia. En el verso 6, en la estrofa 6, dice este himno, qué preciosa es la sangre, la victoria da, ella vence al pecado y a Satanás. Esto está basado en Apocalipsis 12:11, que ese versículo dice que ellos, o sea, los vencedores, ellos le han vencido a causa de la sangre del Cordero. Aleluya. Tenemos una experiencia de Cristo para la victoria en la sangre de Cristo. Todos estos signos aquí son maravillosos. Cuando venimos a ellos de esta manera, encontramos estas experiencias de Cristo y vienen a ser muy, muy dulces para nosotros. El himno 471 también es un himno muy, muy precioso. La estrofa 3 dice, mis pecados borrará. ¿Qué es lo que los puede borrar? Solo de Jesús la sangre. Por su gracia, no mi obrar, solo de Jesús la sangre. No es mi obrar, realmente los que hemos tocado esto sabemos que no hay nada que podamos hacer para vivir de esta manera. Más bien es la sangre preciosa de Cristo, que no solamente nos limpia de todo pecado y nos da la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte, sino también nos da acceso al trono de la gracia. Aleluya. Hay mucho más que podríamos decir de la sangre, pero solamente quiero dejarlo ahí. Tenemos mucho que experimentar a Cristo en cuanto a tomar la sangre. La segunda cosa es la palabra. La palabra en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos, hablando de himnos, y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. En este versículo está la gracia, están los cánticos, los salmos, los himnos, está la palabra, como que todo está aquí en este versículo. Pero comienza con que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Aprecio la palabra more, porque cuando usted tiene una persona allegada a su familia que viene a su casa, esta persona no mora en su casa. De la misma manera podría ser nuestra relación con el Señor. Es como que le dejamos entrar de vez en cuando, pero no mora. Él debe morar en nosotros como la palabra. Este asunto de que more le da ciertos derechos que no tiene una persona que no mora en su casa. Esta persona allegada a su familia, que viene de vez en cuando a su casa, no tiene la potestad para decir, este mueble no me gusta, botémoslo a la basura, ¿verdad? No tiene esa potestad. No tiene la libertad de decir, ábrame este otro cuarto y saquemos estas cosas que no las quiero aquí. Pongamos esto de esta manera. No tiene esa autonomía, esa libertad, porque él no mora en esa casa.
pero aquí habla de que la palabra more y more ricamente, que se quede en nosotros y esa palabra en nosotros obrará. Esa palabra operará, porque el libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra operante, es una palabra viva, una palabra activa. Viene a cambiar cosas, viene a morar y entonces como le permitimos morar, va a empezar a quitar ciertas cosas, a desplazar otras cosas que no desea en nuestro ser. Pero para esto necesitamos ser llenos de la palabra, estar en la palabra. Pero recuerden, no es una práctica externa. Necesitamos tocar al Señor en la palabra. Aleluya. El himno 122. Pero si usted no es un creyente de himnos, necesita ser un creyente de himnos. Si usted no es un creyente que le canta al Señor, necesita ser un creyente que le canta. De hecho, los cánticos espirituales están basados en la palabra. Es una manera práctica de permitir que la palabra more en nosotros. Este himno, por ejemplo, dice la estrofa 1, la encontré en la palabra. Está hablando de la unción que encontró en la palabra. Yo uso una frase la aprecio mucho para referirme a la unción, y es de que la unción, ¿qué es la unción? La unción es el Espíritu en acción. Aleluya. La unción es el Espíritu en acción. Y dice que la encontró en la palabra. ¡Qué maravillosa es! No quiero enseñanza humana, pues la unción vive en mi ser. La estrofa 2 dice, hace a Cristo mi experiencia. Estamos hablando de experimentar a Cristo. La palabra, indudablemente, permitir que more en nuestro ser, nos lleva a la experiencia subjetiva de Cristo. Dice la estrofa 5, en mi espíritu yo toco este ungüento de valor, rico, ancho, lleno, hondo. Conozco al mismo Dios. Como dije al principio, estas experiencias no solamente nos marcan, sino que nos llevan a conocer realmente al Señor, a conocer el corazón del Señor. Santos, ¿cuánto necesitamos de estas experiencias subjetivas con Cristo? Esto de conozco es un poquito difícil porque podemos conocer la Biblia, podemos conocer aún el ministerio, pero necesitamos conocer al Señor. La palabra y el ministerio deben ayudarnos a experimentar a Cristo para que conozcamos al Señor. Como dice aquí, rico, ancho, lleno, hondo, conozco al mismo Dios. Aleluya por la palabra. El siguiente punto de provisión que nos da el Señor para experimentarle es el Espíritu. Y en cuanto al Espíritu, el libro de Filipenses habla del Espíritu de una manera muy particular. Filipenses 1:19 dice que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi salvación, escribe Pablo. Hablando del Espíritu, se refiere a la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto es muy importante ver esto, porque aquí no habla del Espíritu que vemos en Génesis, sino del Espíritu consumado, del Espíritu del resucitado Jesús, que es todo inclusivo y vivificante, que opera en los creyentes para que puedan experimentar a Cristo. De hecho, el libro de Filipenses es un libro que se centra en la experiencia de Cristo. Y para los estudiosos de la Biblia sabemos que el libro de Efesios es un libro que se centra en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el siguiente libro después de Filipenses es el libro de Colosenses, que nos presenta a Cristo como la cabeza, al Cristo quien es el primogénito de la nueva creación y de la vieja creación. Él es el primero. Así que en medio del cuerpo que vemos en Efesios y la cabeza que vemos en Colosenses, tenemos lo que conecta estas dos cosas, es la experiencia de Cristo. En nuestra experiencia personal, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos nosotros ser miembros apropiados, activos, que funcionan en el cuerpo de Cristo?
Necesitamos el suplir que viene de la cabeza. ¿Y cuál es la conexión? El libro de la mitad, Filipenses, la experiencia de Cristo. ¿Qué es lo que hace que los miembros funcionen y puedan ser edificados juntos? Estar bajo la encabezamiento, bajo la dirección de la cabeza. Así que la manera en que podemos nosotros ser miembros apropiados del cuerpo de Cristo y de una manera personal sujetarnos bajo Cristo como la cabeza es que tengamos experiencias de Cristo. Aleluya, esta es la clave. Si no tenemos experiencias de Cristo, no podremos sujetarnos apropiadamente a la cabeza, ni tampoco funcionar como miembros apropiados del cuerpo de Cristo. La palabra es maravillosa. Y esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo nos lleva a nuestra salvación, al avance de nuestra salvación. Aquí este espíritu es un espíritu de gracia. La gracia se define como Dios mismo como nuestro disfrute, Dios mismo en Cristo como nuestro suplir para que le disfrutemos. Y este disfrute en nosotros lleva a cabo una transformación. Por esto es que es tan importante que experimentemos al Señor. Y para venir delante del trono de la gracia, necesitamos nosotros no solamente la sangre de Cristo, sino comprender que este trono de la gracia, del cual habla Hebreos 4:16 dice que acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia en el oportuno socorro. ¿Dónde está hoy este trono de la gracia? Hoy este trono de la gracia está en nuestro espíritu regenerado. Allí está el Señor, listo para repartir la gracia toda suficiente, inagotable, que está en Él, pero que también está en nosotros, en nuestro espíritu regenerado, listo para infundirla a todo nuestro ser interior, nuestras partes internas, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra parte emotiva. Pero ahí es donde tenemos muchos problemas. Entonces, la clave para experimentar a Cristo y recibir el suplir de esta gracia es aplicar el principio que vemos en Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22 vemos un principio. Allí se presenta en la Nueva Jerusalén un trono del cual viene un río de agua de vida, y este río de agua de vida representa todas las riquezas de Cristo como la gracia que llega hacia nosotros. Pero este río viene del trono. Si nosotros no estamos bajo el trono, entonces no tenemos el fluir del río de agua de vida que viene como la gracia a nosotros. Así que la clave es entronizar al Señor en nuestro ser. Si nosotros entronizamos al Señor en nuestro ser, entonces tenemos tanto el trono como el río de agua de vida. Tenemos el trono de la gracia de nuestro espíritu y tenemos la gracia fluyente a todas las partes de nuestro ser. Y esto es maravilloso porque esto es posible gracias a que Cristo hoy es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu consumado, el cual nos da esta abundante suministración. Entonces, todo lo que tenemos que hacer nosotros es cooperar, es tomar este espíritu y permitir que este fluir haga lo demás. Esto lo vemos en Romanos 8, versículo 13. Allí este versículo dice que si por el espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, vivirás. Dice, mas si por el espíritu. Aquí el espíritu es espíritu con mayúscula, así que se refiere al espíritu de Dios, a este espíritu consumado. Por medio de ese espíritu es que hacemos morir los hábitos del cuerpo para vivir bajo la cabeza. Y dice, hacéis morir, de modo que no es algo que el espíritu hace por nosotros. Esta es la parte de nuestra cooperación. Debemos nosotros dice, hacéis morir, vosotros hacéis morir. Así que esta es una tarea nuestra. Debemos hacer morir los hábitos del cuerpo por medio de echar mano del Espíritu y permitir que este río del Espíritu, este río de gracia, haga lo demás. Prácticamente, en otras palabras, lo que es tomar una decisión. Decidir
escoger al Señor. Yo escojo al Señor en esta situación. Oh Señor Jesús, volvernos al Señor y echar mano de esta vida que lo es de verdad. Echar mano del Espíritu que nos trae esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo para nuestra salvación. Amén. El último punto es el punto de la iglesia. Una vez más reitero que estoy presentando estos puntos desde la perspectiva de la experiencia y no desde la perspectiva de la doctrina. El ministerio tiene mucho para hablar de esto y les recomiendo que lo revisen, pero yo estoy presentándolo desde el punto de vista de nuestra experiencia como jóvenes que trabajan para vivir una vida para el Señor en medio de nuestras ocupaciones de la universidad, del trabajo, de cuidar a los niños. Y aún así tenemos el tiempo para vivir la vida de la iglesia, para servir, para estar en reuniones. Esto es algo que la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué usted hace eso? Bueno, porque estamos experimentando al Dios vivo y verdadero en nuestras experiencias genuinas y subjetivas de Cristo. El último punto es la iglesia y por supuesto hay ciertas experiencias de Cristo que solamente están disponibles en medio de la iglesia en una manera corporativa. De hecho, todas las experiencias de Cristo que ganamos con la sangre, con la palabra y con el Espíritu son en realidad para la iglesia. Por esto, cuando venimos a reunirnos con los santos, experimentamos algo maravilloso. Aquellos que siguen al Señor y invocan el nombre del Señor de corazón puro y nos reunimos con ellos, hay una atmósfera deliciosa que se describe en el Salmo 133. Allí habla de que está Aarón y sus vestiduras y dice que cuán dulce y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Pero dice que allí envía Dios un rocío, el rocío de Hermón. Ese rocío de Hermón habla de la frescura de Cristo, del Cristo que refresca, del Cristo que nos abreva cuando estamos sedientos. Entonces, esta experiencia de Cristo solamente la podemos tener en la iglesia. Y es en la iglesia donde tenemos la palabra dada sin engaño para que crezcamos para salvación. Estamos en el lugar apropiado. Es aquí en la iglesia donde tenemos la palabra sana, donde tenemos la práctica de la vida de la iglesia desde la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los apóstoles. Es aquí donde podemos disfrutar de la función de los miembros y es aquí donde juntos podemos edificar la morada de Dios en el Espíritu. Aquí es aquí donde podemos practicar ser uno con el cuerpo bajo la dirección de la cabeza. Así que allí en medio de esto dice que allí envía Jehová vida eterna. Envía la bendición que ordena Dios a esta atmósfera de la iglesia, es la vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos? Es la vida de Dios la que puede transformarnos, la que puede cambiar nuestra manera de vivir. Finalmente les quiero recomendar una lectura de un libro que se llama La vida que vence. Porque sin duda alguna nunca dejamos de aprender de esto. Y en este libro de La vida que vence, especialmente en el capítulo 4, allí se presenta cómo experimentar la vida que vence. Y esto es de mucho ánimo para los santos que fallamos y fallamos una vez más, porque allí nos muestra, por ejemplo, el caso que se presenta en Lucas 18, que había un hombre que era un principal y le dijo al Señor, todas estas cosas de la ley he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Esto es un principio. El Señor siempre nos dará una situación, nos dará algo que nos faltará esa cosa. Podremos vencer esto, tal vez podamos manejar esto, tal vez podamos evitar aquello, pero siempre habrá una cosa que nos falta. Tal vez una o más, pero el Señor por lo menos va a ser fiel de mostrarnos una a la vez
que va a demostrarnos que no podemos. Es en este pasaje donde los discípulos dicen, oh, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque dice de que solamente alguien se presenta el asunto del camello que no pasa por el ojo de la aguja. Dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nadie puede ser salvo por nosotros mismos, sino por esta vida que vence, que está en el Señor. Allí nos muestra también un ejemplo. El hermano Watchman Nee escribe este libro y la manera como lo redacta es de mucha ayuda, por eso se lo quiero recomendar. La vida que vence, capítulo 4. Presenta un cuadro de por qué el Señor tenía que crucificarnos juntamente con Cristo. ¿Por qué eso era necesario? Como condenarnos a la muerte. Y da un ejemplo. Dice, bueno, digamos que hay un pueblo y hay 2 criminales. Y un criminal cometió un crimen que no era tan grave y le van a dar 10 años de condena. Pero otro criminal, este criminal era demasiado malo que la comunidad no tenía ninguna esperanza en él, así que le dan la pena de muerte. Y el hermano lo presenta desde esta perspectiva. El Señor con nosotros no tiene ninguna esperanza. En nosotros mismos, en nuestra carne, no hay ninguna esperanza de que podamos llevar esto a cabo. Por eso, cada vez que tratamos nosotros de vencer, lo que vamos a encontrar es un fracaso. Más bien darnos cuenta de que no podemos es un comienzo para vivir una vida vencedora. Darnos cuenta de que, Señor Jesús, qué incapaz y qué impotente yo soy. Perdóname una vez más, Señor, te tomo. Y tener ese tipo de experiencias con el Señor son las que nos van a llevar a depender solamente del Señor. Solamente hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Así que los animo a que entren en esa porción de ese libro que nos anima, porque, hermanos, hay un asunto claro y es que la carne nunca mejorará. La carne no se transforma. Nuestra alma será transformada a medida que tenemos estas experiencias con el Señor, pero la carne jamás se transformará. Pero el Señor aún la usa para mostrarnos de que necesitamos al Señor y de que sin el Señor somos un caso perdido. Pero el Señor es especial y solamente Él es especialista en los casos perdidos. Él solamente realmente desea los casos perdidos, porque son ellos los que realmente le dan cabida al Señor. Son ellos los que se abren al Señor para experimentarle de esta manera. Recuerdan que el Señor le dijo a los fariseos que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oh, entonces, si tenemos esta clase de fracasos, alabado sea el Señor, porque son una oportunidad para darnos cuenta que necesitamos abrirnos al Señor a tener estas experiencias de Cristo por medio de la sangre, la palabra, el Espíritu y la iglesia. Y poder decir, como dijo Pablo, que me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Hermanos, espero que esta palabra sea de ánimo para que busquemos, anhelemos, oremos, pidamos por tener estas experiencias genuinas, personales, íntimas, experiencias subjetivas de Cristo. Amén, hermanos. Aquí termina mi comunión. Gracias. Nuestro Dios nos ha llamado a su economía eterna, por la cual se ha procesado, consumado ahora está, como Espíritu en nosotros, nos habita y es las alas, plena salvación realiza y nos hace igual a Él. Una clara visión, su economía en mi corazón y arde en mi espíritu hasta que en fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, aleluya.
hasta la muerte, su hombre natural negó. Era el único Dios hombre, mas se duplicó en nosotros, como granos bien mezclados, somos su reproducción. Que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arde en mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, aleluya. Su resurrección vivimos, no en la carne ni en el alma, nuestro espíritu mezclado, nega así lo natural. Hoy vivimos en el cuerpo, cada día en él vencemos. Por llegar a Sion luchamos, aguardando su venida. Que me gobierne una clara visión, su economía en mi corazón, y arde en mi espíritu hasta que el fuego esté. Con fuerte espíritu hay que proseguir y consumar su plan. Nueva Jerusalén, aleluya. Vivirán Dios y el hombre en espíritu mezclados, siendo así corporal.